Esto me hace acordar mucho a esta acotación donde al realismo mágico de García Márquez, Eduardo Galeano, por su parte, porque el realismo mágico de García Márquez viene de alguna manera de lo cotidiano maravilloso de Alejo Carpentier, el cubano, no te estoy diciendo nada que tú no sepas. Pero esto se equilibra muy bien con lo que también dice Eduardo Galeano, que dice lo maravilloso cotidiano y lo horrible cotidiano. Eso forma parte, ambas cosas forman parte de nuestra realidad latinoamericana, y creo que como, digamos, habiendo siempre condenado a la política de avestruz, creo que esto de alguna manera hay que verlo y asumírselo. Y ese microcosmos que yo te digo de la escuela secundaria, era un microcosmos en el sentido de que de alguna manera representaba la composición de todo este continente, que es horrible y maravilloso al mismo tiempo. Bueno, esa era una de sus facetas realmente de maravilla, porque era un modo de provocarte de manera absolutamente no programática en la vida, en la vivencia cotidiana, un sentimiento de libertad, un sentimiento de convivencia, una absoluta manera de vivirte sin el menor racismo posible. Era antirracista, digamos así, porque simplemente lo inconcebible era el otro. Claro. Es decir, lo inconcebible, por eso digo, un país, una ciudad, un país y un continente, que aunque después la realidad lo ha negado no sé cuántas veces, pero ha nacido biológicamente para la democracia, para la convivencia. Sí, y señor. Si tú me dejas usar una palabra, que claro, ya hay que verificarla cotidianamente, para la fraternidad. Claro. Para la fraternidad entre todos los que tenemos, a veces digamos así, el dolor, y otras veces también la alegría, pero siempre el estímulo de haber nacido en este pedazo en este recorte de Nuevas Indias, que todavía siguen siendo nuevas. Todavía siguen siendo nuevas. Todavía siguen siendo nuevas. Todo esto que decís vos de esta fraternidad se expresa de alguna manera en nuestra Constitución también, que es ejemplo en el mundo. Exactamente. Si vos lees la Constitución, llorás. Vos lees lo que dice la Constitución, así que ¿empezaste en cine dirigiendo? Mirá, hay un pequeño salto que lo sintetiza en una palabra, y es: después del Colegio Nacional, la Universidad Nacional del Litoral, mis estudios de abogacía, el Instituto de Cine, que en un momento determinado termino, no, eso viene después, termino con esos estudios de abogacía, quedan ahí, faltaba un par de años, pero decido que no es ese mi destino. En el interín, el Retablillo Mese Pedro, que ya había cumplido su trayectoria. ¿Y por qué te lo traigo a cuento? Porque el cine aparece justamente en ese humus cultural de la ciudad, cuando hacemos la primera tentativa de lo que después va a ser y es el glorioso e impar Cineclub Santa Fe. Exactamente. Dirigido por nuestro querido Juan Carlos Sach, con un equipo Juan Carlos es el muchacho de Barba, ¿no? Sí, pero barba por afuera, pero otras cosas por adentro. Exactamente. ¿No? Sí. Y con Cristina, su hermosa colaboradora, y todo el grupo de compañeros que lo integran, que realmente es una de las alegrías. Y son los que mantienen vivo el cine en Santa Fe. Exactamente. Punto, ni hablar. Fue una de mis grandes alegrías saber que realmente todos estos compañeros, porque esa es la palabra que siento, con la cual siento llamarlo, mantuvieron vivo una resistencia cinematográfica, vamos a quedarnos en este marco, una resistencia cinematográfica en esta ciudad, y mantuvieron encendidos los arcos voltaicos de los proyectores de cine, mantuvieron la luz en la ciudad. Bueno, entonces yo te decía, hay un momento
en que dentro de ese grupo y dentro de esta, nosotros hacemos el tentativo del primer cineclub Santa Fe, Cineclub Santa Fe, y esto ya por los años 40 y tanto más o menos, que después es de alguna manera lo que fue teniendo una continuidad, organizada de otra manera, obviamente con otro rigor, otra fuerza, inclusive otra presencia, pero empecé. Y eso ya era una manera de aproximarme al cine. La otra era, y esto ya viene como complemento, el hecho de sentir la necesidad de llegar siempre a públicos más grandes. Yo sentía la necesidad de ampliar la audiencia. Por supuesto, detrás de esto no había una megalomanía, sino la necesidad del espectáculo popular. Claro. Es decir, la necesidad de llegar a lo que llamábamos los públicos populares. Que después, cuando se estrenó Tire 10 y se hicieron infinitas proyecciones en todos los barrios, ciudades, parroquias, sociedades vecinales, canchas de fútbol, etc., estaba el famoso lema de nuestra vieja universidad, Universidad al Pueblo. Ese era un poco el lema que empujaba todo eso. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Que los títeres tenían 70 centímetros. Entonces eso te daba una audiencia relativamente limitada. Mira cómo a veces esas pequeñas causas grandes efectos. Cuando de alguna manera esa medida nos queda chica, entonces fundamos, inventamos el Teatro Universitario del Litoral, claro, que representa prácticamente su primera obra, que era de Carlino, con una escenografía López Claro. Sí, señor. Y ya ahí, de los 70 centímetros, llegamos al 1,70 m. Entonces ya el público podía ser un poco más grande. Pero todavía nos quedaba chico. Y entonces la idea era poder tener realmente un actor que midiera 5 metros de alto como para poder tener 500, 600 espectadores. Y ese actor se lo puede dar solamente el cine. Claro. En definitiva, pensándolo retrospectivamente, ese aspecto por el cual llegó al cine era el de haber sustituido la marioneta por la super marioneta de Craig. Claro. Tú sabes muy bien de qué hablo. Es decir, por una gran marioneta capaz de convocar un público popular. Esa fue la segunda razón. Y la tercera, que se hacía tan específicamente el cine, porque te estoy hablando ya más o menos de los años 50, que es cuando yo me exilio por primera vez y me voy a Europa, que coincide con la aparición, inclusive las vemos aquí en Argentina. El neorrealismo. Exactamente, de las primeras películas neorrealistas. Habíamos visto algunos precedentes del neorrealismo, Cuatro pasos tra le nuvole, Cuatro pasos en las nubes, con Pietro Germi. No, no es de Pietro Germi, de Blasetti era. De Blasetti. Y bueno, de Roma Città Aperta. Roma Città Aperta, que también se ve ahí, de Pietro Germi, El Camino de la Esperanza. El Ferrovitario. Sí, exactamente. Sí, que eran todas películas que forman parte de eso. Y entonces fíjate que en el año 50, entonces yo recalo en Roma, en el Centro Experimental de Cinematografía, 2 años después, y esto también no porque sea un mérito personal, sino porque lo sostengo, es el mérito de la rapidez de reflejo de este continente que todavía no está arteriosclerosado como el otro, que para mí lo está, y si quieren polémica la hacemos enseguida, porque yo creo que es así. Entonces, 2 años después, y no solamente el suscrito, un chico brasilero que se llamaba Rodán Andrade, hijo del poeta de Andrade, y que actualmente ¿Hijo de Dumont de Andrade? De Mario Andrade. Ah, de Mario Andrade. Oswald Andrade. Pues Mario Dumont, los tres. De Oswald Andrade, que era también un poeta letrista, vanguardista increíble, y que actualmente es el director del Museo de Imagen y Son, el Museo de la Imagen y del Sonido en San Paulo. Llegamos a Roma, cada uno por su cuenta, ni nos conocimos así. Y ahí prácticamente por el neorrealismo empieza esta etapa. Pero en el año 50, Carlos, hacía 2 años que se habían estrenado Ladri di Biciclette y La Tierra Tiembla, es decir, Ladrón de Bicicleta de Sica y La Tierra Tiembla de Visconti, son películas del 48. Y prácticamente Paisà y Roma Città Aperta, que son también una del 46 y la otra del 48. O sea, era el momento en que esta cinematografía hacía eclosión en el mundo. Sí. Y ahí yo, cuando vi
estas primeras películas, todavía en la Argentina. Entonces sí, dije, sí, efectivamente, con el cine se puede hacer esto, yo quiero hacer cine. Es decir, claro, nuestra formación fundamentalmente se había hecho a través del cine hollywoodiano, un cine que, digo, desde las sinfonías tontas a lo que el viento se llevó, a lo que tú quieras, veíamos todo. De todo. Veíamos todo, y también eso ejercitó una fascinación sobre todos nosotros, no vamos a ser tan tontos de negarlo. Inclusive nos dio elementos también de construcción, diría a nivel inconsciente, de cómo se hace bien una película, porque eso ellos lo saben hacer y más que bien. Pero faltaba el sentido, faltaba la carga de sentido, faltaba la justificación para todas nuestras inquietudes sociales y políticas, que en ese momento sentíamos realmente ya como imprescindibles, en la literatura, en la pintura, en el teatro, en todo lo que veníamos haciendo. Y esto apareció para mí en el cine con el neorrealismo. Entonces me entregué a esta nueva experiencia, hice el Centro Experimental de Cinematografía, tomé mi laurea de director cinematográfico, en lo cual no creo una papa, porque un director cinematográfico no se hace con un diploma, pero por lo menos lo que sí te da una escuela, un artista no lo inventas con una escuela, pero sí una escuela puede darle a ese artista un instrumento, una herramienta de trabajo, con palabras más pobres todavía, un método. Y eso el Centro Experimental me lo dio, pero la verdad es que cuando nosotros, porque después de mí, al Centro Experimental de Cinematografía de Roma, vinieron los cubanos García Espinosa y Gutiérrez Alea, el de Fresa y Chocolate, que prácticamente que prácticamente es un director que se forma también en esa época. Pasó Glauber Rocha, la figura genial del nuevo cine latinoamericano, el brasilero, y un señor que como le fue muy mal y fracasó como director de cine, afortunadamente, se transformó en un escritor que se llama Gabriel García Márquez, premio Nobel, que estuvo también en ese centro experimental, frecuentando. O sea, te digo, entonces había un grupo, había otros más, pero te digo algunos, un grupo de latinoamericanos que realmente del neorrealismo sacaron sus jugos, sus esencias y, digamos así, su fuerza mayor. Porque, y esto yo lo repetí hasta el cansancio, inclusive a mucha gente que cuando se habla de Los Inundados, también de Tiré, películas neorrealistas, inclusive críticos nuestros, argentinos o latinoamericanos, y les he dicho no, películas de escuela neorrealista, que es una cosa muy distinta. Porque el neorrealismo, y eso fue lo que tuvo de importante, en definitiva era un tipo de cine que respondía a la estética de Gramsci, de un arte nacional popular. Exactamente. Y esa estética, esa clave, permitía que quien viera el mundo a través de ese ángulo pudiera hacer una película que fuera la más argentina de las películas argentinas o la más norteamericana de las películas norteamericanas, como pasó con Delbert Mann, un director norteamericano que también de escuela neorrealista hizo varias películas, entre ellas una que no sé cómo es en español traducida, pero es El hombre de la casa de préstamos, una cosa así, o un director hindú como Sajid Rai, un director de la India, que de pronto hace Parajito, que es una película de clave neorrealista, pero que más hindú que eso no se puede. No sé si me explico. Quiero decir sí, perfecto. En la lucha, en la polémica de ese momento, por un lado estaba la Nouvelle Vague, que era prácticamente esta escuela francesa. Y la gente que de alguna manera se inspiró a la Nouvelle Vague, y también acá en la Argentina, hasta inclusive traduciendo simplemente el nombre, la nueva ola, de alguna manera lo que hicieron fueron copias de películas francesas. Y muy difícilmente, salvo alguna honrosa excepción, esas películas asumieron una dignidad estética. Los que de alguna manera trabajamos en la clave neorrealista, no dijimos nunca que hacíamos películas neorrealistas, porque no lo sentíamos así. Lo que sentíamos era que aplicábamos una visión del mundo, una Weltanschauung, una concepción de la realidad y de la vida. Una Weltanschauung que, como dijiste, viene de Gramsci. Exactamente. ¿Qué visión la de Gramsci en plena época fascista? Eso es extraordinario, como un individuo a través de una filosofía de la praxis
puede llevar a dar una visión del mundo que después la asume el cine, por ejemplo. Exactamente, Eso es extraordinario. exactamente, la asume el cine y la hace propia incorporando elementos como son los que después tratamos de poner en práctica con Tiredier cuando volvimos, de un cine para un espectador activo, un cine que trata de que el espectador que sale del cine no sea el mismo espectador que entró a ver la película, un cine que de alguna manera se coloque frente a la realidad y no de espaldas a la realidad, un cine que actúe. Mira, todo esto que ahora se está planteando y con mucha corrección y además con mucha necesidad de la interactividad que se da también el espectador y el espectáculo interactivo, inclusive esto ya con la virtual reality, con la realidad virtual, un espectador que se mete él adentro del espectáculo representado. Todo esto que ahora ya es realidad, inclusive gracias al progreso de la tecnología, en ese momento conceptualmente estaba formulado. Exacto. En mitad de los años 50 eso ya estaba formulado. Sí. Y yo me acuerdo que cuando hicimos Tiredier, tú sabes que de buenos latinoamericanos, el Tiredier, los cineastas, todas las películas nuestras, no solo las nuestras, en general las de todos los cineastas latinoamericanos, del nuevo cine latinoamericano, fueron acompañadas por manifiestos. Entonces yo me acuerdo que el manifiesto era por un cine nacional, sí. Crítico, por un cine nacional realista y crítico. Ese era el manifiesto de Tiredier. Cuando después hicimos Los Inundados agregamos una palabra que era por un cine nacional realista, crítico y popular. Esa era un poco la cosa. Y en ese manifiesto de Tiredier, que fue el que se distribuyó en el Paraninfo Universidad la tarde del estreno, que hubo que hacer 4 proyecciones casi hasta la madrugada, un acontecimiento hermoso, así explotó, en ese momento explotó el Paraninfo, con un público que jamás el Paraninfo había tenido. Bueno, pero todo esto para decirte de que, de alguna manera, ya adelantábamos el tema de que Tiredier quería hacer, nunca fuimos tan estúpidos como para decir, quería hacer, si no un tentativo, lo que siempre he sostenido de toda mi obra, un tentativo, un ensayo general, quería hacer una pequeña revolución estética, una pequeña revolución ideológica y una pequeña revolución productiva. Esas eran las condiciones con las cuales trabajamos. Y el hecho de que una universidad, como la Universidad Nacional del Litoral, se asumiera esto, y esto se hizo además entrando por la ventana, no por la puerta, porque entramos por la ventana del Instituto de Sociología que dirigía esa hermosa figura que era la doctora Ángela Romera Vera. Ángela Romera Vera. Una mujer que realmente precedió los tiempos. Y un rector como José Goyán, que también tuvo la capacidad, no sin oposiciones internas muy tensas, de llevar adelante esta experiencia que en ese momento era anómala. Hoy no hay universidad en América Latina, y no hace falta ni que te lo diga, que no tenga un departamento de medios audiovisuales. Exactamente. Entonces quiere decir que de alguna manera también nuestra universidad y nuestra Santa Fe pionera en eso. Estaba marcando, y te Tiredier, que por otra parte ya hoy, y esto lo puedo decir porque no lo digo yo, se señala como el punto de partida, digamos, el nacimiento de lo que después iba a ser el nuevo cine latinoamericano. Exacto. Donde trabajamos mucha gente, por supuesto, donde inclusive sin tener acuerdos entre nosotros, con Nelson Pereira dos Santos en Brasil, un director de primera calidad, o en Cuba con el mismo García Espinosa y Alea de los que te hablaba antes, sin saberlo estábamos más o menos contemporáneamente trabajando en una línea que después iba a demostrar convergente. ¿Cuál fue la diferencia de Tiredier con respecto a las otras películas que ya se hacían en esa época? Que Tiredier formuló teóricamente los principios del nuevo cine latinoamericano. Es decir, eso fue lo que de alguna manera después indujo a los históricos del cine a dar en Tiredier, a señalar en Tiredier el punto de nacimiento de todo este movimiento que hoy todavía afortunadamente sigue vivo y que es el único movimiento en la historia del cine, hablo del nuevo cine latinoamericano, que en primer lugar tiene la vida que tiene, porque en mitad de los años 50 a hoy son 40 años, ¿eh? Y por otra parte se asume la expresión de un continente. Hasta ahora había cines que representaban autores, Fellini, Bergman, quien tú quieras, cines que representaban una cinematografía, el expresionismo alemán o el naturalismo francés, o cines que representaban un país, el cine español o el cine inglés o el cine no sé dónde. Pero un cine que representara, que se asumiera, que se cuestionara y expresara un continente, no había aparecido todavía. Se llama nuevo cine latinoamericano.
uno en la diversidad, diverso en la unidad, como Sí, yo decía señor. en un poemita del Lorito Verde. Qué hermoso. Fernando, bueno, todas las películas tienen un final, o va a terminar la película, la televisión también, qué desgracia. No. Pero esta película que estamos nosotros haciendo en este momento no debería tener final ni lo va a tener jamás. Yo creo que, y no son palabras, o sea, es que no... Ya, no. viniendo de usted, yo Es sé que no. un Viniendo de ti, yo sé sentimiento que que siente toda la gente que está acá y en Santa Fe. Tu tarea es una tarea para siempre, que es la tarea de los creadores auténticos, que son las únicas que perduran. A mi juicio, la tarea de los directores, porque una cosa es ser realizador cinematográfico y otra cosa es ser un director de cine que tiene una base, una Weltanschauung, como dijiste vos, o sea, que tiene fundamentos y sabe hacer, no hace cine solamente, sino sabe qué quiere hacer con el cine. Yo te agradezco infinitamente que hayas estado aquí. Soy yo, Carlos, No, por Carlos, favor. que te agradezco fraternalmente y te digo, aún con el respiro que nos queda, todavía no hemos terminado, porque Por yo supuesto. vengo acá para participar en este hermoso acto de los 70 contra 100, mis 70 años contra 100 del cine, Sí, etc., sí, señor. para dejar sentadas las bases para la Fundación Fernando Birri, nuevo cine latinoamericano, Bárbaro. donde yo quiero que todo este material que está volando y revoleando por el mundo, Tac. finalmente Sí, señor. vuelva a donde tiene que estar, que es nuestra Santa Fe. No de me cabe la Veracruz. menor duda que así va a ser. Otra vez gracias, Fernando, y A hasta ti. pronto. Chao.